girando, el eje que está girando, pasa de tensiones de tracción a tensiones de compresión. ¿Sí? Entonces, eso necesitamos, eso es una amplitud, una carga de amplitud variable, y lógicamente hablamos de un número de ciclos, ¿sí? Que se produce en la fatiga. Necesitamos que esos ciclos de operación aparezcan en el tiempo. La rotura por fatiga comienza en puntos arbitrarios. Lamentablemente, hoy no podemos determinar exactamente dónde se produce la fatiga, ¿sí? Solamente podemos tratar de minimizar con un adecuado tratamiento térmico, ¿sí? Tratar con un adecuado plan de mantenimiento, pero lamentablemente no podemos conocer exactamente dónde se produce dónde comienza la grieta. Para que haya fatiga en un eje, por ejemplo, hay determinados puntos característicos, hay determinadas zonas que son las que nosotros tenemos que analizar, ver, revisar cada vez que hagamos el mantenimiento. Cambios rápidos en la sección. Y para eso me voy a remitir a fíjense, acá tengo un eje, ¿sí? En este caso se llama árbol, ya vamos a ver la diferencia entre árbol y eje. Fíjense que esto trae un determinado diámetro, ¿sí? Acá tenemos montada una polea, algún elemento para transmitir potencia, y pasa a una sección menor. Generalmente en esta zona, en estos cambios de sección, si no están hechos adecuadamente, ahí puede aparecer una grieta. Puede aparecer grieta por fatiga en esta zona, en estos ángulos rectos, son los que se llaman ángulos vivos, ¿sí? Generalmente esos ángulos no se realizan perfectamente a 90 grados, sino que se realizan con lo que se llama un pequeño radio de acuerdo, ¿sí? Este ángulo, ¿sí? Es un gran propagador de fatiga. Ahí se produce la grieta. Por lo tanto, minimizamos ese punto, lo hacemos menos vulnerable. No digo que pueda aparecer, pero lo hacemos menos vulnerable si le damos lo que se conoce como el radio de acuerdo. Generalmente, los que trabajan en el mecanizado de este tipo de elementos, ¿sí? Le dan una pequeña curvatura y con eso minimizamos. También se produce en estas zonas este elemento que se coloca acá. Fíjense que esta polea, esta es una polea, está sujeta por una chaveta, es un elemento de sujeción, ¿sí? La chaveta ingresa parte en la polea y parte en el eje. También en estas ranuras, si no están hechas adecuadamente, si están hechas con ángulos vivos, también son puntos donde puede aparecer la grieta por fatiga. Elementos que giran y se deslizan entre sí. Dijimos que un eje que está trabajando, ¿sí? Con cargas de tracción, compresión, ¿sí? Se desarrollan esfuerzos de contactos concentrados y bueno, ahí podemos tener fatiga. La falta de cuidado en las ubicaciones de estampados. La mayoría de las empresas, la mayoría de los que trabajan en estas cuestiones, quieren poner la marca, el elemento, si están haciendo un engranaje, quieren poner la marca, y esa marca se coloca por estampado, ¿sí? ¿Qué es lo que es el estampado? Una matriz que nosotros golpeamos y me deja la marca en el acero. Lógicamente, si eso no está hecho adecuadamente, esos son puntos vulnerables. Nosotros mismos estamos generando puntos vulnerables para que se produzca la grieta por fatiga. Y algunas veces, como dije, la propia composición del material. Por eso es importante, y más si ustedes están como ingenieros a cargo del mantenimiento, comprar materiales garantizados, ¿sí? Comprar materiales garantizados porque el material que esté garantizado va a venir con un protocolo de ensayo donde ustedes van a tener los datos característicos, tensión de rotura, tensión de fluencia,
cuáles son la composición del material, cuánto carbono tiene, ¿sí? Que si ustedes lo compran en la casa de Don Chicho, directamente eso no va a traer. Entonces, la propia composición del material es la que les va a asegurar, o la que les va a dar confiabilidad, ¿sí? Para poder estar un poco más a cubierto del tema de la fatiga. No obstante, muchos materiales que uno compra garantizados pueden fallar por fatiga, pero ¿sí? es menos probable que se produzca la fatiga en ese tipo de materiales. Por ejemplo, si nosotros compramos en Siderca, que es una de las grandes fábricas que tenemos en la preparación de acero, lógicamente Siderca no va a jugar su prestigio haciendo cuestiones así. Lógicamente, estamos acá, esto es una cuestión probabilística, ¿sí? De 10 materiales, uno puede fallar, uno o dos materiales pueden fallar, pero es mucho menos probable que si ustedes compran el material, el tocho, el núcleo de acero, en cualquier lado. Por eso es importante asegurarlo. Traten de siempre trabajar con procesos garantizados. Esa es una de las, ¿sí? Usted va a decir, sí, pero yo estaba en un taller y vi que, bueno, nosotros le vamos a tratar de transmitir la buena técnica. Indudablemente que en la calle pasa de todo y ustedes se van a encontrar, y en empresas grandes se van a encontrar que no se siguen procedimientos, ¿sí? Actualmente las empresas, porque quieren certificar calidad, bueno, ya están trabajando un poco más organizados, están generando procedimientos. Pero hasta hace 10, 15 años, en los cuales no existían estos procesos de calidad, bueno, en grandes empresas también se producían algunas cuestiones que no eran las adecuadas, ¿sí? Lo que sí nosotros tenemos que tratar es de transmitir la buena técnica. En la calle se van a encontrar de todo, pero bueno, la idea es que ustedes empiecen a generar criterio y traten de ser prolijos, fundamentalmente por estos efectos que se producen en los materiales. Bueno, como todo proceso mecánico, ayer lo dijimos, tenemos un modelo matemático y tenemos algunos parámetros característicos, ¿sí? Que nos permiten hacer pequeños cálculos, algunos cálculos respectivos. Bueno, dijimos que la fatiga se producía por cargas cíclicas, cargas en las cuales yo voy a tener un hemiciclo positivo y un hemiciclo negativo, ¿sí? En este caso, ¿sí? Fíjense que la carga tiene mayores valores, supongamos, imaginemos que esto es la tracción y que tiene una pequeña compresión por el funcionamiento, y de esa manera podemos definir algunos parámetros como el intervalo de esfuerzo, que es la relación, indudablemente que tenemos una amplitud máxima, un valor de amplitud máxima, de tensión máxima y un valor de tensión mínima, la diferencia entre la tensión máxima y la tensión mínima. El esfuerzo medio, que es el promedio de los dos valores, ¿sí? Que es lo que me está definiendo, esta línea, la tensión media. Muchas veces, ¿sí? Cuando yo no tengo con exactitud, cuando no conozco con exactitud cuánto es el valor máximo, cuánto es el valor mínimo, bueno, trabajo con un valor medio, con un valor promedio, ¿sí? Para no sobredimensionar la pieza ni para subdimensionarla. Entonces calculo cuánto es la tensión media, la amplitud del esfuerzo, también es otro factor que podemos determinar, y hay una relación entre la tensión mínima y la tensión máxima que se conoce un valor R, una relación R. Ese valor R no tiene mucha aplicación práctica, ¿sí? Pero lo he puesto porque generalmente se hace alusión o puede en alguna tabla venir calculado ese valor R. Relación entre la tensión mínima y la tensión máxima. En realidad ese factor no me dice demasiado, entonces tampoco se utiliza frecuentemente. Bueno, acá he puesto algunas de las cargas que se dan más frecuentemente, ¿sí? El esfuerzo alternativo puro. Dijimos que esto era cíclico, en este caso tengo un hemiciclo positivo que corresponde a un hemiciclo negativo, ¿sí? Este es el típico caso del eje girando, de un eje girando. Si nosotros analizamos una generatriz de ese eje,
en un momento está sometido a esfuerzo de tracción y en otro momento está sometido a esfuerzo de compresión. Mientras está girando, ese lógicamente se va repitiendo a lo largo de un número de ciclos o a lo largo del tiempo. Un esfuerzo pulsante puro, donde ya tengo un valor medio, donde ya tengo una determinada tensión inicial, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, que el árbol ya esté sometido a un estado tensional determinado, a una determinada carga, ¿sí? Que hay un resorte, supónganse los resortes, nosotros necesitamos aplicarle una tensión, ¿sí? Y por lo tanto generalmente están trabajando tensión a una tensión inicial. Eso hace que la tensión media se desplace y tengamos tanto el hemiciclo positivo como el hemiciclo negativo en el primer cuadrante. Un esfuerzo pulsante con tensión mínima mayor de 0 es además prácticamente la misma característica, y acá está faltando aquel que es eminentemente pulsante. Esta es la tensión, acá tenemos tiempo o número de ciclo, un esfuerzo de estas características que es pulsante, ¿sí? Ese, por ejemplo, podríamos asociarlo a un gancho que cuando levanta la carga se produce la amplitud, descarga, ¿sí? Nuevamente levanta otra carga, ¿sí? Ese es el típico caso de un gancho que está sometido a un solo tipo de esfuerzo. En el caso del gancho está generalmente sometido al esfuerzo de tracción. Entonces, esa es la curva representativa y eso es lo que se conoce como un esfuerzo pulsante, ¿sí? Esos distintos tipos de carga van a estar representadas en un diagrama, el diagrama de Guttman, que ya vamos a ver de qué se trata y cómo se emplea y qué es lo que me está definiendo, ¿sí? Como decía él, la probabilidad de que se repita la misma secuencia y magnitud de los intervalos del esfuerzo es aleatorio. El proceso de fatiga, ¿sí?, es un proceso totalmente aleatorio y por lo tanto, desde el punto de vista matemático, es estadístico. Ya vamos a ver que lo que se produce es una lluvia de puntos, ¿sí?, en un sistema. Si nosotros lo representamos en un sistema de ejes, en donde yo tengo la tensión o el esfuerzo y el número de ciclos, vamos a tener una lluvia de puntos. No siempre se produce el mismo punto, no siempre cae, por eso dice que son aleatorios. Y además, ¿sí?, la amplitud, dependiendo del esfuerzo, es distinta. Fíjense, acá les he puesto qué es lo que pasa en un avión cuando carretea, el aterrizaje, cuando está en vuelo, ¿sí?, cuando lo agarra una tormenta o alguna situación anormal, ¿sí?, una situación y bueno, nuevamente cuando carretea, pero fíjense que el carreteo y el aterrizaje generalmente no se dan a la misma tensión. Son valores totalmente aleatorios que para el estudio tratamos a través de algunos procedimientos, a través de algunos modelos matemáticos, de uniformizar eso, de utilizar lo que se conoce en este caso. Supónganse que nosotros tenemos una lluvia de puntos, de utilizar desde el punto de vista estadístico una línea de regresión, una línea representativa de los valores máximos y de los valores mínimos, ¿sí?, y trabajar con esa línea de regresión. Por eso acá hemos tratado de buscar una curvatura o una amplitud que más o menos es representativa de los valores máximos y de los valores mínimos. Porque si no, si yo analizo esta situación, voy a tener que ir analizando cada situación, vuelo, carreteo, ¿sí?, en el caso que lo agarre la tormenta, cada situación en particular, y bueno, no voy a poder hacer una comparación entre todas las situaciones que se producen. Generalmente, el proceso de fatiga se realiza a través de ensayos. Acá he puesto un esquema muy básico
de lo que es la máquina de Moore, una máquina que se utiliza para realizar ensayos, ¿sí?, de fatiga, en donde yo coloco, ¿sí?, entre estas mordazas la probeta. Esta probeta es una probeta normalizada, ¿sí?, está especificada en sus dimensiones, está especificado su acabado superficial, ¿sí?, de tal manera el acabado superficial tiene que ser longitudinal, de tal manera que tiene que ser una superficie, no digo espejo, pero casi espejo, porque si yo hago un acabado normal, voy a tener, si se observa el microscopio, pequeñas hendiduras. Y esas pequeñas hendiduras son puntos donde se puede producir fatiga. Por lo tanto, la superficie que tiene que tener esta probeta tiene que ser una superficie perfectamente pulida, ¿sí? Desde el punto de vista visual, nosotros vemos que es una superficie casi espejo, pero lógicamente, nunca existe lo perfecto, sí tiene sus pequeñas. Pero tratar de minimizar el tema del acabado superficial. Esa probeta se coloca acá, ¿sí? A esas mordazas se las somete a una determinada carga, ¿sí? Se comienza a girar. Este ensayo no es un ensayo corto, este ensayo hay que dejar que se produzca la fatiga. Como dije, la fatiga no es instantánea, sino que a lo largo del tiempo, ¿sí?, hay que dejar 3, 4 días, 5 días para que más o menos sea representativo, trabajando la máquina, ¿sí?, sometida a cargas de tracción y de compresión, para que se produzca algún efecto o aparezca la falla. Es un ensayo largo, ¿sí? El ensayo, uno de los ensayos que he presenciado sobre este tipo de esfuerzo, 7 días, y a los 7 días empezó a aparecer una pequeña hendidura, muy pequeña, prácticamente imperceptible, la detectamos con algún ensayo no destructivo, ¿sí?, pero empezó a aparecer alguna síntoma de que había fatiga, ¿sí? Por eso es un ensayo que aprendí a la máquina y trabajé, hasta que uno, hacer observaciones parciales, se van tomando los datos y se va determinando qué pasa con el efecto de fatiga. A este tipo de máquinas, no, en las universidades no las tenemos, ni la tecnológica en el caso, y hay una máquina de este tipo, en la cual la Apolo no es, ¿sí?, que ahí sí, en algún momento se ha hecho algún ensayo, ¿sí?, y como digo, esos ensayos son largos. Como dije, esta es una lluvia de puntos, ¿sí?, no siempre pasa para cada ciclo, no siempre el valor de la tensión es el mismo, y por lo tanto yo puedo ir construyendo a través de este ensayo esta lluvia, voy a ir obteniendo esta gráfica y voy a hacer pasar una línea de regresión a través de esos puntos. Más o menos se obtiene una curva, esta se llama la curva de Buller. Más o menos voy a tener una curva de esas características, donde voy a distinguir dos zonas. La zona de bajos ciclos, que hablamos a través de hasta 1000 ciclos, y la zona de ciclos altos, que vamos desde 1000 ciclos hasta 10 a la 7, 10 a la 8. Aproximadamente entre 10 a la 6 y 10 a la 7, algunos autores dicen que 10 a la 6, otros hablan que 10 a la 7, por eso en esa zona, ¿sí?, se produce lo que se conoce, este valor es la tensión límite de fatiga, por debajo de la cual el material, entramos en la zona segura, el material no se va a romper por fatiga. Este es un ensayo, esta curva se va, como dice ahí, el primer ensayo se hace con una tensión que es ligeramente inferior al límite de rotura, ¿sí? El segundo se realiza con una tensión un poco inferior. Se va trabajando con distintos valores de tensión, ¿sí?, porque lógicamente el material virgen, el material sin haber sometido a ningún esfuerzo, va a tener una determinada tensión, que eso es lo que me dice el protocolo. Este material va a resistir una tensión de tanto. Pero a medida que nosotros lo sometamos a este tipo de cargas,
es como si se fueran consumiendo créditos. Durante un determinado número de ciclos importantes, la tensión va a ser cada vez menor, ¿sí? Hay lo que se llama el daño acumulativo. El material se va resintiendo y lógicamente la tensión que va a soportar a lo largo de ese número de ciclos va a ser cada vez menor. Hasta llegar a un determinado valor, que es la tensión límite de fatiga, por debajo de la cual el material entra en lo que se llama la zona segura, no se va a romper por fatiga. Esta es otra representación donde tengo acá el límite de resistencia a la fatiga, ¿sí? De la probeta. Estamos analizando la probeta. En la resistencia, acá hay que hacer algunas referencias. Ustedes han estado trabajando en estática o en estabilidad, ¿sí? Me imagino que la tensión la han designado con esta letra, la letra sigma, ¿sí? Y hablaban de una tensión de rotura. Esto, si nos referimos a la ley de Hooke, tenemos tensión, tenemos deformación. Si ustedes se acuerdan, empezábamos a aplicar carga. En un primer momento, para cada carga existía una deformación, ¿sí? El material, si yo retiraba esa carga, el material recuperaba su forma original. Esto es lo que se conoce, de lo que se produce dentro de lo que se llama el campo elástico. Y hay una proporcionalidad entre la tensión y la deformación. En esa zona es donde se cumple la ley de Hooke, que la tensión es proporcional a la deformación, ¿sí? Y para sacar esa proporcionalidad se coloca, aparece lo que se conoce como el módulo de elasticidad longitudinal, que es una característica del material. Esta es una característica del material que está en función del material, básicamente, y está en función de la temperatura a la que está sometido. Ese módulo de elasticidad longitudinal para el acero, ¿sí? Este módulo está en 2 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? Ese módulo de elasticidad longitudinal también estaba asociado en torsión con el módulo de elasticidad transversal. El módulo de elasticidad transversal era aproximadamente 2/5 de este valor del módulo de elasticidad longitudinal. Bueno, después sobrevenía acá, había una pequeña curvatura. Podemos considerar, algunos consideran que hasta acá está el campo elástico, que es la proporcionalidad o el límite de elasticidad. Y después sobreviene la fluencia, que es cuando el material empieza a escurrir. Fluencia viene de fluir, ¿sí? Sin necesidad de aplicar carga, el material se deforma, ¿sí? Hasta que se produce un incremento de la tensión por efecto de una restricción de la superficie y el material se rompe. Este valor era lo que llamábamos la tensión de rotura. Y este valor era lo que llamamos la tensión de fluencia. Bueno, Shigley, que dijimos que era nuestro santo libro, ¿sí? Shigley, en vez de utilizar como tensión de rotura, utiliza la siguiente sigla, SULT, la tensión última. Entonces acá estamos hablando resistencia a la tensión de rotura. Y como tensión de fluencia, utiliza S sub I. Y como tensión límite de fatiga, utiliza SE. S'E
Cuando está hablando de la probeta, porque primero hace todo el análisis para la probeta perfectamente pulida, pero en realidad eso no me sirve a mí desde el punto de vista real. Yo necesito trasladar esos conceptos a un material real. Entonces ahí habla de ese que corresponde al material, al material o a la pieza que estamos analizando. Bueno, esas son las siglas que utiliza. Acá tenemos entonces la tensión límite de fatiga para la probeta. Acá tenemos la tensión de rotura correspondiente. Y como ustedes verán, ¿sí? Para el circulito blanco corresponde a los aceros al carbono, los aceros, ¿sí? Los aceros dulces, los aceros que tienen bajo porcentaje de carbono. El circulito negro son los aceros aliados. Y hay una crucecita que aparece por acá en los valores muy bajos para los que son hierros forjados. Bueno, como dijimos, hay una lluvia de puntos y nosotros vamos trazando. Todo esto se va obteniendo a través del ensayo. Voy midiendo tensión de rotura, voy midiendo tensión límite de fatiga. Máquina de Moore. Hay una lluvia de puntos. Lógicamente tengo que hacerlo para distintos materiales. Y voy a ver que esa línea de puntos se produce dentro de una franja. Como dice acá, el límite de resistencia a la fatiga varía desde aproximadamente 40 hasta el 60% de la resistencia a la tensión para cero, o sea, de la tensión de rotura. Estas dos líneas, que están continuas en negrita, son los que me están representando la franja donde se moviliza, donde se producen todos los valores de la tensión. Hago pasar la línea de regresión, que va a ser la curva representativa. Hablamos de acá de 40%, acá hablamos de 60% o del 0,4, 0,6, y lógicamente voy a trabajar con un valor promedio o con un valor estimado de 0,5 de la tensión de rotura. Se trabaja más o menos hasta 200 kPSI, libras por pulgada cuadrada, hasta esa tensión, más o menos hasta esa tensión. Después se produce, fíjense que se produce un desbande de los puntos, ya las características del material cambiaron, por lo tanto ya no me es representativo el ensayo, ¿sí? Y ya para esos valores de tensión ya lógicamente el material ya se degradó muchísimo, entonces tampoco me interesa analizar qué pasa para esas cuestiones, salvo que sea una cuestión de investigación. Pero para el punto de vista real, eso no me sirve. Por lo tanto, en función de eso, la tensión límite de fatiga, estamos hablando todavía de la probeta, es 0,5 de la tensión de rotura, ¿sí? Y vamos para valores de la tensión de rotura hasta 200, 210 kPSI, libras por pulgada cuadrada. Y da otras situaciones, ¿sí? Da otros valores para valores distintos. Pero como digo, ya esas son situaciones que no trabajamos dentro del campo real, o dentro de las situaciones que se dan en la industria. Una falla por fatiga casi siempre da comienzo en una discontinuidad. La discontinuidad de lo que hablamos son los puntos con aristas vivas, puntos en donde se produce cambio de sección, puntos en donde el material ha sido marcado, puntos donde hay una chaveta, donde hay un elemento de sujeción, alguna cuestión que rompe la estructura del material, ¿sí? Homogénea. Ahí eso es lo que se conoce como discontinuidad. Y desde el punto de vista, si nosotros analizamos, ¿sí? Esta sería, como es una carga cíclica, esto se movería alrededor de esta representación gráfica, pero en realidad todos los estudios se realizan en esta zona, ¿sí? No entramos para allá porque lógicamente ya hablamos de fuera del campo elástico, estamos hablando del campo plástico, y lógicamente para lo que nosotros necesitamos estudiar y para aplicarlo en la realidad, nos conviene esto, no nos conviene ya trabajar con esos valores. Bueno, un poco más de lo mismo, ¿sí? En bajos ciclos, acá tenemos representada tensión de rotura, y para bajos ciclos, ya hablábamos de bajos ciclos hasta 1000 ciclos, 10 a la 3, la tensión de rotura es prácticamente igual, como dice acá, la resistencia a la fatiga
es prácticamente un poco menor o casi igual a la tensión de rotura. Y esto me está representando, ¿sí? Para bajo ciclo, fíjense que toma valor de 0,9, podemos calcularlo para el valor de 0,9 porque es prácticamente, hay unas pequeñas deformaciones que se producen lógicamente porque el material cristalográficamente tiene espacios entre esas estructuras moleculares en donde son los puntos vulnerables, ¿sí? Y por más que haya sido sometido, siempre existen esos espacios intermoleculares en donde por ahí puedo tener alguna discontinuidad. Entonces, para calcular despejo, acá aparece el número de ciclos, son todo lo que es el modelo matemático. Este modelo matemático es mucho más complejo, ¿sí? Yo he puesto las fórmulas básicas, las que necesitamos para nuestros cálculos, tiene todo lo que es una parte de ecuaciones diferenciales, es más complejo, pero como esto no es un curso de matemática, ¿sí? Y acá lo que nos interesa es el criterio mecánico, por eso me he basado solamente en colocarlas en las fórmulas principales para que te dé trabajo. Aquel que tenga interés, bueno, vaya a hacer Sigley, ahí está desarrollado, y hay que recurrir a Norton, Nieman, algunos otros libros donde está mucho más desarrollado todo aquello que es el tema de fatiga, ¿sí? Nosotros, cuando evaluamos en los exámenes, lo que nos interesa es esto, qué es lo que es la fatiga, dónde se produce, cómo se calcula la tensión límite de fatiga, 0,5 de la tensión de rotura, ¿por qué 0,5? Porque hay una lluvia de puntos, esas cuestiones así bien prácticas. Todo lo que es llegar al modelo matemático, no le damos demasiada importancia, no es que no la tenga, pero lo dijimos ayer, tenemos poco tiempo para poder detenernos en el modelo matemático, para poder, entonces, ¿sí? Aquel que esté interesado, le animamos la documentación, lo analiza, lo practica, pero en realidad, ¿sí? Lo que nos interesa es el criterio mecánico. Y el criterio, para nosotros lo vamos a sentir contentos si ustedes a fin de año tienen criterio mecánico, pueden decir qué material uso, por qué lo uso de esas características, qué tratamiento térmico le puedo colocar, ¿sí? Cuáles son los efectos que se producen si hay fatiga. Eso es lo que nosotros vamos a evaluar y eso es lo que nos interesa que quieran, ¿sí? Bueno, dijimos que todo el análisis que veníamos haciendo era para la probeta. Pero, en realidad, si yo esto lo quiero replicar en la práctica, no me sirve que sea para la probeta, pues yo dije que la probeta está hecha muy bonita, superficie casi espejo, ¿sí? El tipo que la hizo le metió un traje y lo aislé de todo el mundo, ¿sí? Y no se podía mover, ¿sí? No me interesa eso, a mí me interesa que la pieza o el material que yo estoy utilizando